Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López. Estamos preparados y listos para otra entrevista más historias de vida de los personajes que usted ve en diferentes medios, pero que no les conoce varios detalles que ellos abren y cuentan en este programa. Hoy voy a tener al colega Aldo Enrique Romero de los noticieros Hoy Mismo. Vamos a conocer su trayectoria, un periodista que lleva un tiempo considerable marcando su nombre en la historia del periodismo hondureño, y usted lo ve todos los días informando de los acontecimientos más importantes en Honduras y el mundo. Hoy vamos a conocer de dónde viene, cuáles han sido algunas de sus dificultades que ha tenido que pasar, y sobre todo vamos a hacer un análisis de lo que podemos seguir esperando en este país, que se está enfilando ya un proceso electoral, que tiene situación complicada con el COVID, y hacer un análisis de cómo estamos. Así es que yo le pido que después de esta pausa usted se quede conmigo y pueda conocer la historia de vida del periodista Aldo Enrique Romero. El estándar que tiene este hospital es un estándar de primera. Usted va a cualquier clínica privada de clase alta de la ciudad, y es importante. Y ver el equipo que tienen aquí, yo estoy impresionado realmente, la inversión, el equipo, el mantenimiento. Y yo digo que va a ser de mucha vitalidad para muchos pacientes de COVID. El equipo de primera que le han puesto, que tiene instalado, los ventiladores y todo el equipo, y todas las plantas y todo el procedimiento que han hecho es de primera. Realmente esto desvirtúa cualquier comentario que se habló mucho de este hospital, especialmente, porque yo creo que el verlo hoy y ver el equipo de primera, pues totalmente me alegra muchísimo. Estoy impresionado, yo estoy impresionado porque no esperé, es primera vez que vengo a verlo, solo he visto las noticias, pero me encanta mucho ver todo el equipo, toda la distribución y todo lo que está invertido aquí. Realmente, si así son todos los hospitales móviles que se van a instalar, yo creo que vale la pena, porque realmente no es un hospital móvil desmontable, es un hospital. Lo que estamos viendo aquí es un hospital de primera. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim, y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. Las mujeres finalmente lograron la ansiada paridad y alternancia en las papeletas electorales para tener igualdad de probabilidades que los hombres para ser electas a cargos públicos, gracias a la nueva ley electoral que impulsa el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Esta ley continúa aprobándose con el apoyo de todas las bancadas, artículo por artículo, de manera transparente como lo prometió Mauricio Oliva, para asegurar certidumbre y confianza en los resultados de las próximas elecciones. Esta aprobación era un compromiso del doctor Mauricio Oliva con la mujer hondureña. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Don Aldo Enrique Romero. ¿Cómo está, Selim? Gusto saludarle. Es un verdadero placer para mí estar con usted hoy. El placer es mío y gracias por la invitación. Lo vengo a traer a Televicentro, así como mostré la fachada de Canal 11 con Judith Bellino, pues muestro la fachada de este edificio de Televicentro donde usted trabaja todos los días.
Tengo que arrancar como con todos mis invitados, Aldo. La primera pregunta que le hago yo a todo el mundo es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado? Pues fíjese que yo soy capitalino, pero mi familia por parte de papá es de Jutiapa, en Atlántida. Ajá. Mi mamá era de Tegucigalpa, ambos ya fallecieron. Sí. Y por el lado de mi mamá tenemos mucha familia por La Paz. Ajá. Entonces hay una combinación de varios De varios lados. así que Ok, ¿cuántos hermanos son? y somos 5. 5. ¿Usted es el mayor, el de medio? No, yo soy el cuarto. Ajá. Penúltimo. Penúltimo. Son 4 mujeres, sí. Ah, ok. Perfecto. ¿Y sus papás viven todavía? No, ya No. fallecieron. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Aldo Romero, mi mamá Clotilde Cepeda, y quien vive es mi mamá de crianza, que es mi madre prácticamente, con quien yo me crié Ajá. desde muy pequeño. Ajá. Y ya es una señora de 94 años. Oh, y chica. que... Y ella, y cuénteme esa etapa, ¿por qué ella es su mamá de crianza? Bueno, porque como pasa en muchas familias, algunos padres tuvieron que buscar mejores espacios fuera. Sí. ¿Verdad? Mi mamá se fue. ¿Para dónde? Fue al país, estuvo en Estados Unidos. Ajá. Mi papá también, estuvo por Belice un buen tiempo. Pucha. Y pues el tiempo, afortunadamente estaba mi abuela, y con ella nos quedamos. Su mamá, entonces su abuela es su mamá de prácticamente mi crianza. mamá. Ok, perfecto. Pero con el resto de sus hermanos sí vivió. Sí, desde pequeño. Y todos los crió su abuela. Y todos, exactamente. Ok. Y su niñez aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. Ok. ¿Cómo fue su educación? ¿Fue un buen cipote, buenas notas? Yo no fui un estudiante así brillante, sobresaliente, es decir, fui un estudiante promedio. Un estudiante promedio, tampoco fui un mal estudiante. Fui un estudiante promedio y tuve una infancia agradable, es decir, no tuve problemas de limitantes. Afortunadamente siempre se tuvo en la casa la disponibilidad. Y disfrutamos la niñez, esta etapa de niñez y parte de la adolescencia se disfrutó mucho. Pero ¿siempre identificó o sintió la falta de que su papá y su mamá no estuvieran con usted? ¿O su abuela logró suplir eso? La verdad no, porque en la casa yo tenía todo, ¿verdad? Siempre estuvo la figura materna, la figura paterna, al margen de del viaje de mis papás biológicos. Sí. Y además siempre supe quiénes eran mis padres, ¿verdad? O sea, eso siempre lo supe, siempre lo tuvimos claro. Entonces, eso. Y además estábamos en el mismo círculo familiar, entonces. Claro. ¿Y practicó deportes? Sí, jugaba fútbol. Pero era bueno. No era gran jugador, era un jugador así. No era paquete. Pero tampoco era paquete. Sí, jugaba. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de volante mixto. Y a veces me iba un poco más adelante. Pucha, está bueno. Jugué en el equipo del colegio. Quise jugar en Liga Mayor y en Segunda División, pero era bien complicado por los horarios. Entonces, y además habían otra gente que jugaba mucho mejor y que le dedicaba todo el tiempo al deporte. Claro. Y yo tenía que estudiar, tenía que hacer otra cosa, entonces no se puede pero sí jugué en el colegio. Sí. Ok, ¿y el colegio cómo lo llevó? ¿En dónde lo estudió? Yo soy del Instituto Alfonso Guillén Zelaya. Ok, perfecto. ¿Y ahí lo sacó todo? Ahí prácticamente sí. ¿Anécdotas del colegio? Del colegio, fíjese, esa fue son etapas que se disfrutan, ¿verdad? Sí. Porque en el colegio es en realidad donde yo descubrí mucho de lo que quería hacer y ser. Descubrí el talento por la música, me gustó la música. Ahí en el colegio descubrí prácticamente terminé de descubrir que lo mío era el periodismo. Y fue una etapa que disfruté bastante. Dirigí la banda del colegio también, la banda de guerra. Pucha. Entonces, bueno, es decir, no fui el estudiante brillante académicamente, tampoco fui malo, pero sí estuve prácticamente en la parte se destacó de en los otras eventos, la parte cultural, sí, nos destacamos, y aún hoy gente del colegio, ejecutivos del colegio,
cuando nos encontramos y platicamos, recuerdan algunas anécdotas de algunas épocas. Mire qué interesante. Le voy a contar. El otro día estaba viendo hoy mismo. Ajá. Y entonces usted le dio pase a Eduardo Coto Taura. A Eduardo, sí. Sí, en San Pedro. Sí. Y cuando termina el contacto de Eduardo Coto Taura, dice, aunque usted no lo crea, dijo, Aldo Enrique Romero es gran rockero, dijo. Y entonces dijo, ¿qué? Sí. Y yo dije, pucha, qué interesante eso. Cuando tenga la oportunidad de entrevistarlo, quiero que me cuente. Porque yo no soy del criterio que tienen que haber como protocolos o que tiene que haber un estilo para presentar noticias, pero es muy poco común, se lo digo, que salgan con pelo largo. Usted tiene un pelo más o menos largo, corto. Entonces digo, pues no solo es porque tiene esa pinta, dije yo, sino que el rockero tiene pelo largo, pues. Sí. Cuénteme esa etapa de rockero. Es que yo tuve por eso le decía que en la etapa de colegio uno descubre ciertos gustos, ciertas afinidades. A mí siempre me gustó cantar, desde la escuela yo cantaba. Y a medida fui creciendo, fui encontrando la música que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho el rock, no el rock pesado, sino que un rock más alternativo. Beatles. Y me gustaban los Beatles. Un poquito de los Beatles para alegrar el fin de semana. When she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance when I know her? When I saw her standing there. Lo más pesado que me gustó fue Kiss. Pero soy de ese tipo de música, un metal suave, pero también un rock alternativo y el pop rock, ¿verdad? Mucho de música en inglés. Entonces en el colegio armamos una pequeña banda. ¿Cómo se llamaba? Y ni tenía nombres, era un grupo de amigos que armamos una pequeña banda y andábamos en conciertos. Después conocí a algunos amigos de otros grupos. ¿Andaban en conciertos? Entonces andábamos en conciertos aquí en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa se hacían unos conciertos en el Picacho, conciertos de rock espectaculares. O sea, se llenaban y eran. Pero no era rock. Pero no era esa. Es que me dijeron el otro día que se armaban las Coca-Cola. Yo no quería decir no, pero ¿por qué no? Dígalo. Eran las Coca-Cola. Esas eran. Sí, esas eran. Entonces usted iba con su banda. Nunca llegamos a tocar ahí porque no llegamos a ese nivel, pero nos hicimos muy amigos, por ejemplo, de Diablos Negros, que estaban, dos de ellos estudiaban en el Santa Teresita en ese tiempo. Y nos hicimos muy amigos con ellos, entonces andábamos en las bandas. Yo llegué a estar cerca de los Misioneros también, con Peter Ortega, Denis Ortega, pero nunca a cantar. Yo siempre digo a ellos, tantos amigos rockeros que tuve y nunca me dieron chance de cantar. O sea, como solista. Como solista, sí, pero como me gustaba la música, yo busqué mi espacio para poder cantar. No lo encontré en el rock, pero sí lo encontré con baladas, porque como no tenía banda con quien tocar, entonces buscaba las pistas. Y las pistas que se encontraban en el tiempo eran pistas en español. ¿Y cuáles eran? De José José, de Carlos Mata, de Miguel Bosé. Y entonces yo empecé a cantar eso. ¿Y cuál era la de Hierro? Y la de Hierro era El Amor Acaba de José José. Me había pero espectacular. Ahora ya no. Una tonadita. Una tonadita. Vaya, arranque pues. Y ahora con ustedes, Aldo Enrique Romero. Vaya. Ahora ya la voz me perdió. No puede privar a mis televidentes de escucharlo cantar, por favor. Pero porque sí, estaba aquella parte que decía que porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. Pero me cayó, Sí. Y entonces mire qué ahí me metí en ese rollo, se hacían los festivales colegiales de música, y todos los colegios llevaban a sus cantantes, y entonces empecé a ganar eventos de música, conocimos a otros amigos y empezamos a andar, y así aparezco cantando en televisión también con Mayra Navarro. No, hombre. Mayra tenía con
con el hermano, con su tocayo, Celín Navarro. Ajá. Él tenían un programa que se llamaba El Super Show. Ajá. Y entonces ¿Se transmitía? Se transmitía, creo que en ese tiempo era por Canal 3. Ah, mire. Y ahí aparecí cantando. ¿Salió usted ahí? Después entré en el proyecto de que canten los niños y campeonísimos. Ajá. Y terminé cantando con Omar Mendoza en medianoche. ¿Es de Omar Mendoza? Sí. Terminé cantando con Omar en medianoche. Sí. Y entonces... Y ahí en el colegio, entonces, ¿cómo es que entiende que también, bueno, por ser show, dijo, bueno, lo asociado es el periodismo para estar en tele? Sí. ¿Fue así? En realidad el periodismo ya me gustaba como carrera. ¿Por qué? Siempre tuve esa pasión por hablar en público. Ajá. Me gustaba hablar en público. ¿No era cohibido? No, es más, siempre estaba muy visible. Y cuando en el colegio decidimos participar en Campeonísimos, había una sección que era hacer un noticiero de 5 minutos. Y entonces hicimos las pruebas, quedé yo y quedamos ahí con mi hermana casi, Indira Murillo, fallecida ya. Que Dios la tenga en su santa gloria. Que estábamos en el colegio también juntos, fuimos con Indira, venimos desde el colegio juntos. Pucha. Y entonces ahí descubrí yo que en efecto eso era lo mío. Y no volví a pensar en nada más que en el periodismo. Puchica. Entonces termina el colegio y se mete automáticamente en la universidad a estudiar periodismo. Terminé el colegio, estuve como 3-4 años sin estudiar. ¿Por qué? Quería dedicarme a otras cosas, quería ser artista, quería experimentar otras cosas, pero después entendí que lo mío era estudiar. Al final, uno de adolescente a veces le cuesta entender las prioridades. Sí, claro. Estudié, me metí a estudiar. Pero en esa etapa, ¿alguna dificultad, alguna adicción? Algo no, adicciones no. Sí, un poco de alcohol, ¿verdad? Sí. Pero no drogas. Okay. Siempre anduve esa vida bohemia de la música, sí. de los locales nocturnos. Ajá. Pero no drogas, afortunadamente no caímos en esa, que se daba mucho en ese momento. Sí, claro. Porque, más que decían que la gente que andaba en conciertos de rock, ¿sí? Eso se daba bastante. Sí. No, pero sí era mucho de discotecas, era mucho de... Todo Don Juan, entonces. De pelos. Era de pelos. Pero... ¿Tuvo varias novias? Sí fui. Pero no era... No fui un mujeriego. No, tuve amigas, sí tuve bastante. Ajá. En el colegio uno se hace esa fama cuando tiene muchas amigas o cuando se las tira de Don Juan. Sí. Pero decía yo, si supieran que nadie se fije, es bien complicado. Ok. Pero sí fue una etapa agradable. Ya cuando entré a la universidad... ¿Nunca estuvo en peligro su vida? Sí, 2 veces. Yo tuve 2 accidentes. ¿Pero en esa etapa? En esa etapa que yo estuve sin estudiar, que salí del colegio. No, yo tuve 2 accidentes de tránsito. En uno iba manejando yo. Ajá. Y gracias a Dios, ni yo ni la acompañante que iba, un amigo mío, tuvimos mayores, aunque el accidente fue terrible. ¿Fue aparatoso? Fue aparatoso. Y otro, ¿a dónde? Ese fue en el Boulevard Fuerzas Armadas. Ajá. Y ¿Iba alcoholizado? Iba tomado. Sí. Y además iba haciendo pique con otro amigo. En ese tiempo. Perdí el control del carro, yo recién aprendí a manejar. Perdí el control del carro y dimos vuelta. ¿Y su abuela? No, eso fue después. Fue una cuestión en la casa, fue terrible, ¿verdad? Sí. O sea, fue una situación bien compleja. Sí. Por el hecho de que después del impacto vino la presión, el daño material, claro, el conflicto familiar, pero fue un conflicto familiar tremendo que costó mucho repararlo. Okay. Y antes de eso ya había tenido otro accidente. Ahí no iba manejando yo, pero andábamos viendo el cometa Halley. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de esa época que decían que el cometa Halley? Sí. Y entonces nosotros andábamos viendo el cometa Halley. Cuando venimos de regreso, la calle, como estaban reparando, armando la calle, creo que había mucho gravín. Y entonces veníamos de regreso y el carro se barrió, dio vuelta. Y bueno, Bueno, entonces podemos entender que si está aquí es porque Dios quería que estuviera aquí, pues. Yo siempre digo, y se lo digo a mis hijos, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Porque a veces a uno no le da la oportunidad, no todos tienen la oportunidad de rectificar después de situaciones
Bueno, hay gente que pierde la vida tomándose un vaso de agua, pues, y usted con 2 accidentes fuertes no pasó nada. Pues qué interesante. Entra a la Autónoma, estudia periodismo. Sí, yo entré a la Autónoma ya después cuando pasó esa etapa. Después de pasar esa etapa, que entiendo que de verdad mi vida tiene que dar un rumbo diferente. Y entonces dije, voy a estudiar. Había dejado sin terminar el bachillerato, terminé el bachillerato. Ajá. Y me metí a la universidad, saqué la carrera en 4 años, cabalito. ¿En qué año entró usted? A la universidad, yo soy cuenta 94. Ok. ¿Es de la camada de quién? Ese grupo de Lesman Morazán, de Mauricio Ortega. Está el grupo, estaba también en ese tiempo. Recién iban saliendo gente como... Peter Ortega también es de mi grupo. Sí. Oscar Calona, Ibis Alvarado. Claro. Indira Murillo. Eso somos pues qué interesante. Entonces no repitió ni una. No. Okay. Estadística. Es dura, ¿vale? Estadística, ahí la repetí. Pero era duro, para todos los periodistas creo que era dura esa... Ya después cuando seguí estudiando, pues ni modo, tuve que aprenderle. Pero la matriculé el primer periodo, no me fue bien y dije yo, no la vuelvo a sacar hasta que ya vaya a terminar. Porque sabía que la presión de terminar, y esa fue la última clase que matriculé. Ok, pero ¿le pasó de estar estudiando y encontrar trabajo al mismo tiempo? Sí, afortunadamente tuve esa bendición, que el primer periodo matriculé introducción al periodismo y en ese tiempo nos invitaron, como a las 3 semanas de empezar la clase, a unas charlas que estaban dando en el colegio de periodistas. El presidente del colegio era en ese tiempo Luis Edgardo Vallejo. Y fuimos a esas charlas, era sobre el Código Procesal Penal que estaban discutiendo en ese tiempo, y el presidente del colegio de abogados en ese tiempo era Chuy Martínez. Entonces estaba él y otros abogados hablando del nuevo código, y nos invitaron y yo fui, y con ese grupo de estudiantes yo fui. A la hora de las preguntas y respuestas nadie quería preguntar, entonces yo pregunté una, otra y otra vez, y al final Vallejo se me acercó y comenzamos a platicar. Y me preguntó si me gustaba el deporte y que si quería hacer unas pruebas. Recuerdo que Vallejo me dice, ¿cuántas clases has sacado? Ya voy por la mitad, le iba empezando. Pero yo sabía que era ese momento, claro, no, entonces claro. Y ese mismo día, me presenté en el estadio, porque él me mandó al estadio. La radio transmitía unos partidos de segunda división, y me presenté con Marvin Cabrera. Me dieron un walkie, ¿usted alcanzó los walkie? Sí, claro. Y yo decía, ¿y esto cómo se usa? Pero medio aprendí porque le pregunté a alguien ahí. Me mandaron a campo a hacer entrevistas. Y después no quería soltar ese aparato. Claro. Pero la escopeta estaba en Radio América. Él era el director de Radio América. Sí. Y esas transmisiones las dirigía Marvin Cabrera. Sí. Entonces él me mandó. Cuando Marvin me vio, me dijo, usted es el pollo de Vallejo, me dice. Esa frase es muy de nosotros los periodistas. Sí, este es el pollo, a los dos les digo pollo. De los pollos, y yo lo cuento en el libro, que al final de la entrevista lo voy a entregar. Muchas gracias. ¿Verdad? Y cuento esa historia en el libro. Porque usted escribe un libro, claro que sí. Ya me va a contar. El título es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve lo que hacemos? Lo que hacemos, claro. ¿Para qué sirve entonces usted es el pollo de Vallejo. Ahí, pues sí, lo digo yo. Me dieron el aparato, aquel un walkie, me quedó un negro, un aparato negro, un radiotransmisor. Sí. Y me fui a nivel de cancha, no conocía a los jugadores, pero sí conocía al técnico, que era Edwin Pavón. En ese tiempo, al final de Edwin Pavón. Y ahí comenzamos, y Edwin Pavón me ayudó y me dijo, ¿cuál era el partido? Era un partido del Nacional, un equipo que llamaba Nacional, contra un equipo de Santa Bárbara, era de segunda división. Pero la radio transmitía. ¿Cuántos años tenía ahí, Aldo? Yo llegué el 94, tenía 25 años. Sí, ya estaba grande. Sí. Por esos 4 años que yo perdí, sí. Sí, pero ya 25 años ya una persona... Sí, no, y a mí me preguntan si hubiera empezado antes, yo le digo, mire, a veces es bien difícil. Yo creo que uno nunca está ni tarde ni temprano. Claro, está en el tiempo. Está en el tiempo justo en que tiene que estar. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en la radio? En radio, en deportes solo estuve 2 años. Porque mi visión era noticias. ¿Televisión? Era noticias en radio primero. Okay. Y estuve 2 años y después se dio la oportunidad que nos mandaron
a cubrir unas elecciones internas, nos metían a todos en la cobertura, tanto de deportes como de noticias. Y a mí me tocó cubrir en El Paraíso. Pero esas eran las elecciones. Eran unas elecciones internas, fue para que saliera. Era la campaña, creo, Flores. De Flores, sí. ¿O Reina? No. Flores, porque Flores era la de Flores. Para el 98. Sí, era la de Flores, porque estaba contra Doña Nora, sí. Sí. Ok. Y se fue para El Paraíso. Me fui para El Paraíso, hicimos la transmisión. De los externos al departamento de prensa, fui de los que más contactos hizo. Y al finalizar la transmisión, me dijo Maribel Sánchez que Renato me quería. Renato, el que estaba en ese momento, que si quería pasarme a noticias. Yo le dije que sí. Que ¿Y eso incrementaba, significaba más billetío? Fíjese que no, en realidad no representó mayor ingreso. Yo lo que quería era cambiar a noticias. Claro. Hablamos con Vallejo después el fin de semana, la semana siguiente, y Vallejo me dijo, pues si es lo que querés, entrarle. Ok. Y ¿qué fuente le asignaron? ¿Policial? De entrada a la policial, ¿verdad? Bautizo, ¿verdad? De bautizo a la policial, a la morgue. Porque quedaba ahí donde estaba la penitenciaría central. ¿Por qué se hizo eso una constante? Fíjense que, y yo creo que era una percepción correcta de los directores de medios, que a mí me enseñaron, y yo hoy ratifico, que el periodista comienza por deportes. Claro. Comienza por deportes y después, cuando pasa noticia general, va a las policiales, que son las fuentes como que lo impulsan a uno o le dan el bagaje, ¿verdad? O sea, el que cubre policial está prácticamente para cualquier otro tipo de fuente, por el impacto informativo, por la urgencia, por la presión, por esa competencia mediática que se acostumbró también en su momento. Claro. Por ejemplo, en las dos radios se acostumbraba a esa competencia mediática de quién sacaba primero la última hora. Sí. Y nos tocaba hacer coberturas de operativo, me tocó ponerme pasamontaña. ¡Pucha! Entonces andábamos ahí. Sí, qué interesante. Sí. ¿Y cuánto tiempo cubrió las policiales? En policiales estuve, creo que 1 año. Y después me pasaron a cubrir política. Pucha. Me mandaron al tribunal de elecciones. Pero en política solo estuve como 6 meses, porque después me pasaron a fuentes económicas y ahí me quedé un buen tiempo en la fuente económica. Ok. ¿Y cuándo da el paso y el salto a la televisión? Cuando Jorge Zelaya sale de Radio América, Jorge se va para iniciar un nuevo proyecto. Sí, que era el matutino de Televicentro. Que era el matutino de Televicentro. Jorge primero se fue a Radio Reloj, ahí estuvo un tiempo. Y después le aparece el proyecto del matutino de Televicentro, el TVC matutino. E inmediatamente me llama y me dice, fíjate que vamos a empezar un noticiero y quiero ver si te interesa. Con Jorge somos muy buenos amigos. Jorge conmigo se portó muy bien en la radio. Aquí lo tuve en el canal. Jorge es prácticamente un hermano para mí. Chica. Y yo le dije, pues sí, yo me voy, ¿verdad? Entonces, le di las gracias al doctor Andoni. ¿Y esa camada fue Jorge, Claudia Hernández? Este grupo empezamos, Fanny. mire, Jorge Zelaya y Claudia Hernández, que presentaba. Sí. Estaba Alejandra Rodríguez, que en el Estado del Tiempo. Claro. Y luego reporteando estábamos Fanny Velázquez. Sí. Estaba Noemí Torres. Noemí Torres. Estaba Ramón Matute. Sí. Javier García, que ahora está en el interior del país. Y su servidor. Sí, es que yo recuerdo que ese fue un boom, porque no estaba acostumbrado y bueno, Televicentro salió y tenían un bonito set. Ese fue el primer noticiero matutino. Y le cuento que como la cercanía y la amistad de don Esdras, con Jorge, le dijo, fíjate que está este hipote, le dice, y yo quiero que aprenda. ¿Será que lo puedes meter ahí, que solo vaya a haber una emisión? Y fíjese que ahorita que hago recuerdo, yo creo que usted lo vi en el set de GDS. Entonces Jorge me dijo, ¿cómo está? No, bien, aquí vengo a ver. ¿Cómo está, pollo? Sí, entonces yo solo fui a ver, yo solo estuve todo el noticiero en máster, viendo cómo coordinaban y todo. Y creo, tengo la leve impresión de haberlo visto usted, sí vi a Alejandra Rodríguez y vi a Jorge y a Claudia. Sí, a mí me tocaba cubrir
con unidad móvil en el aeropuerto también. Sí. O sea, yo iba primero temprano al canal, Sí. salíamos con la unidad móvil al aeropuerto. Sí. Entonces, Fuimos el primer, así, para televisión, hacer reportajes desde el aeropuerto. sí. Nos tocó. Sí, una fuente, bueno, mire, es que esa fuente a mí me tocó cubrirla por mucho tiempo para el canal y yo creo que, y lo platiqué con Chendo, lo he platicado con varios, y esa fuente es una de las más completas porque usted tiene que saber De quién todo. es Exactamente. y quién fue ¿Y quién fue? ¿Y qué está haciendo? y qué está haciendo. Entonces, porque ahí tiene que conocer de todo tipo de temas porque ahí va a tener las reacciones. Ahí pues. tenía. Sí, hombre. Entonces en ese tiempo solo cubría, era Melvin Paguada, Melvin Fernando, el Oscar- decano del aeropuerto. Sí. Oscar Morán Sí. y su servidor en el aeropuerto. Sí. Éramos los tres. Vaya meta ahorita. No, ahora Ahí, ya. pucha. Sí, la vez pasada fui, entonces ya mira. Sí, hombre. Pero en su momento solo éramos 3. Sí. Yo llegué cuando éramos 5 nada más. Ajá. Yo llegué cuando ya éramos solo 5. Que ya cuando yo salgo de TVC queda Juan Carlos Sierra. Ajá. Sí. O ya se alternaban. ¿Cuánto tiempo estuvo en Televicentro? Esa primera etapa estuve 10 años. Pucha. 10 Porque años. después se va para el 11, ¿verdad? Después me voy para el 11 porque... Y ahí está el otro registro que tengo yo suyo. Usted estaba transmitiendo el día del golpe. Exactamente. Y yo lo miro a usted. Nosotros fuimos los primeros en dar la información. Estaba con Raúl Morazán. Estábamos con... No, Raúl. No, ¿cómo se llama? en la móvil estaba así, creo que Raúl Morazán estaba. Pero No, en el set estaba estaba yo y estaba... el ex esposo de Edith Copland. Sí, hombre. No, ¿quién? Sí, Raúl. Raúl, sí, el chino. Raúl, sí. Sí, Raúl estaba en la móvil, Ajá. justamente en la casa de Mel. Sí. Nosotros... ¿Cómo fue ese día? Porque yo he contado ya la experiencia que vivimos nosotros, usted sabe que Sí, nos no, metieron y yo lo todo. sé, yo lo sé. Pero usted, ¿cómo fue? Fue un lío. El día antes, el fin de semana antes, nosotros como canal decidimos que se iba a transmitir la consulta popular. Sí. Nosotros estábamos preparados para la consulta popular. Pero en la noche, ya como a las 10, 11 de la noche, alguien me llama y me dice, preparado, me dice, porque va a haber algo. No va a decir quién fue que le llamó. No, claro, porque como es bien complicado. Sí. Va a haber algo. Yo llego al canal Celín a las 4 de la mañana. Sí. Y le hablo a Nancy John y hablamos con Alexander Cerrato y otra gente que está en el grupo. Sí. Estemos preparados porque me dicen que va a haber algo fuerte. Entonces nosotros empezamos a las 6 de la mañana. Sí. Justamente 5 minutos antes de entrar al aire nos dicen lo capturaron. Sí. Y entonces nos vamos al aire. Y éramos el único canal al aire. Sí, porque nosotros ni nos dejaron salir. Exactamente, éramos el único canal al aire. Y toda la gente, todo ese auditorio estaba conectado con nosotros. Sí. Transmitimos casi 2 horas continuas. Pero llegó un pelotón ahí. Y llega, cuando después de esas 2 horas, llega un pelotón militar. Sí. Y entonces alguien de Conatel me llama y me dice, ya, Sí. si no lo sacamos del aire. Sí. Entonces yo, mire, pero es que no depende de mí, pues yo tengo jefes. Sí. Al final, los dueños del canal dijeron, no, si nos van a cortar, que nos corten. Pero después, creo que se suspendió la transmisión como 3 horas y media después de haber iniciado. Sí. Y seguimos en cobertura y estábamos haciendo informes especiales. Usted es catedrático hoy. ¿Cómo analiza ese atropello a la libertad de expresión que vivimos nosotros directamente y que vivieron ustedes? Mire, fue una situación bien compleja. Incluso me tocó denunciarla a nivel internacional porque me llamaron de radios de otros países para consultarme la situación. Y increíble que los 3 únicos medios que estábamos transmitiendo ese evento se le haya limitado el acceso a la cobertura, incluso que se haya llegado al extremo de ir y decomisar material. Claro. Bueno, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron en ese pleito legal por el decomiso de material? Mucho tiempo. Entonces fue un atropello y a partir de ese momento creo yo que se dan una serie de hechos que han venido marcando esas violaciones contra la libertad de expresión y contra los periodistas, sí. Que traen como resultado las muertes. Exactamente, ahora. Sí. Y muchas muertes que permanecen en la impunidad se dieron producto de la censura. ¿Fue golpe o no fue golpe? Pues yo creo que sí. ¿Usted sí. particularmente lo ve? Yo particularmente así lo vi. Es decir, yo a veces a los políticos no los entiendo.
los políticos tienen una capacidad para inventarse figuras jurídicas, ¿verdad? Se inventan una figura jurídica que le ponen a usted a 5 expertos legales y no le entienden, respaldándolo, y a otros 5 no lo respaldan. O sea, y usted dice, bueno, ¿y entonces? Sí. Pero se inventaron esa figura jurídica. La sucesión constitucional le hizo mucho daño al país, ¿verdad? Le hizo mucho daño al país. No soy afín ni era afín al gobierno de Zelaya tampoco en cuanto a pensamiento, pero tampoco a la situación como se dio. Claro. Yo particularmente creía que la consulta popular no era el mecanismo. No era el mecanismo, porque yo no la veía vinculante. O sea, no la veía vinculante como si se hubiera dado en un proceso electoral. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero se dio el proceso, ¿verdad? Se dio el proceso. Sí. Pero los políticos siempre se encuentran las figuras jurídicas para actuar. Le hizo mucho daño al país. Hoy en día el país sigue pagando los errores de esa situación que se dio en el 2009. Claro. Y el periodismo lo sigue pagando también. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el 11? En el 11 yo estuve 4 años. 4 años. Estuve desde el 2010. Llegué el 2011, perdón. Perdón. Llegué el 2009, perdón. Sí. Llegué justamente el 2009. Salió en el 13. Salgo en el 2013. ¿Y va a? En el 2013 yo salgo y tenía la idea de levantar algún proyecto. Ya estaba trabajando también con la universidad. Y sacó maestría, obviamente. Sí, correcto. Yo tengo una maestría en gerencia de mercadotecnia. Y recién terminé una especialidad en docencia virtual. Pucha. Bueno, que todo apunta para eso. Sí, todo apunta para estar eso. a tono con eso. Y entonces quise empezar un proyecto en Roatán. Para poner así un proyecto de televisión turística. Fui a Roatán, estaba yendo y viniendo y logré ponerlo ahí, en la isla. Pero el tema de la comercialización era bien compleja y al final... y es otro mundo, Roatán. ¿Cómo lo describiría usted para la gente que no ha ido? Pues... ¿Es Honduras o no es Honduras? Sí lo es, porque yo conocí... Lo que pasa es que en materia turística es complejo para muchos hondureños. El acceso para la mayoría de hondureños, por el tema económico. Pero yo conocí en Roatán mucha problemática. Por ejemplo, lo que hoy se está viendo en el hospital, eso ya estaba. Hay zonas donde hay mucha pobreza también, algún grado de violencia, pero la experiencia fue agradable, me gustó. Encontré un par de amigos que me apoyaron. Un amigo me dijo, mira, yo no tengo como para meterme como inversionista con vos, me dice, pero tengo un hotel y aquí te puedes quedar cuando vengas. Y entonces, y aquí tenés todo, comida, alimentación. Y otro amigo que me ofreció ponerme el canal en el cable de él, que tenía una compañía de cable. Entonces, pero ese proyecto fue difícil de comercializarse. Fue difícil de comercializarse. En Roatán me decían los empresarios que mientras menos se dieran cuenta de lo que pasaba allá, claro. Estuve con ese proyecto queriendo intentar como año y medio. Como año y medio. Y no, más bien me estaba endeudando demasiado. Entonces, y en la casa me iban a cortar los alimentos. No, en vez de traerte tenemos que darme. Sí. Nosotros somos Roatán TV Internacional. Este nuevo concepto televisivo está diseñado exclusivamente para satisfacer las necesidades de calidad de la programación en televisión de un público exigente como usted, con programas de carácter internacional y por supuesto producción de primer nivel. Estamos cambiando la forma de hacer televisión. Le invitamos a vivir la experiencia de Roatán TV Internacional. Entonces decido regresarme y quedarme solamente con la universidad. Y empezar a trabajar en escribir. Empecé a escribir. Ahí es donde se inspira para escribir el libro. Empiezo a escribir. No, el libro lo escribo hasta después. Empecé a escribir para periódicos. Tiene una columna, ¿verdad? Tengo mi columna de opinión, sí. Entonces empecé a escribirla. Una columna semanal. Y entonces me fue gustando escribir. Y después se da la oportunidad de pasar a otra universidad. Y pues se dio, y a partir de ahí ¿En la Metropolitana estaba yo en la Metropolitana, sí. Estuve 10 años con la Metropolitana como director de la carrera de comunicación social.
Luego en Costa Rica, en un evento, me encontré con una gente de UNITEC que estaba promoviendo su nueva carrera de periodismo. Me pidieron el currículum, me llamaron que si quería ayudarles a terminar el proceso. Y bueno, no lo pensé 2 veces, ¿verdad? Sí. Me vine y terminamos el plan de estudio, fuimos a educación superior para lograr la aprobación. Sí. Y bueno, empezamos ¿Y hoy con está la en carrera. UNITEC entonces? Hoy ya tengo 4 años con UNITEC. Chica, sí. Qué Y interesante. entonces el libro comienza hace 2 años, la idea de escribir un libro. Ajá. Y lo presenté, me costó. Lo presenté justamente 2 días antes de iniciar la cuarentena con la pandemia. Ah, Me tocó, lo presenté el 12 de marzo. Pero el fichaje para hoy mismo, ¿cuándo se da? Nuevamente, ¿verdad? Bueno, para el grupo televisivo. Ya habíamos hablado con Edgardo, Ajá. porque yo le había dicho a él que quería volver a la parte de la televisión, y que cuando tuviera un proyecto él me avisara. Entonces Edgardo me llamó una vez, me tengo algo de fin de semana. Pero de fin de semana era bien complejo porque es el día que uno le dedica a la familia. Claro. Y no se dio. Pero rápidamente volvimos a hablar y me dice, tengo este proyecto matutino, ¿cómo estás en las mañanas? Y mira que te quiero proponer. Y yo le hice en la mañana si puedo. Hablé con la universidad para hacer ese para ratificar también lo del espacio. Y le dije, sí, fíjate que sí, en el canal me dicen que sí, en la universidad me dicen que sí. Y así se da, ¿verdad? Regreso al... ¿Qué año? Ya hace 2 años. O sea, justo cuando va a escribir el libro regresa a... Justo cuando empiezo a escribir el libro regreso al canal. En un proyecto que me gustaba porque era un horario matutino, un horario al que yo estaba acostumbrado. Sí. Y bien, y con gente que ya conocía, ¿verdad? Entonces, y en una empresa en la que ya había estado y había tratado de dejar también. No, y ahí tuvo su el debut récord, como pues, cantante, o sea, pues. ahí también. Sí, son 3 etapas ahí, en realidad es cierto. Son 3 Sí, etapas. o sea, ahí tuvo su Sí. debut como cantante Sí. y vuelve ahí, pues. ¿Para qué sirve lo que hacemos, Aldo? Pues... O sea, ¿para qué sirve ser periodista? Es una pregunta que me hacen siempre. Y hoy, en esta pandemia, ha quedado visible para qué sirve el periodismo. Con todo y las complicaciones que tuvimos en este inicio de pandemia, por desconocimiento y por muchas cosas, creo que la gente se ha dado cuenta de mucho a través de los medios de comunicación y por medio de los periodistas. Yo creo en un periodismo cercano a la gente, lejano al poder, ¿verdad? Creo en un periodismo cercano a la gente, lejano al poder, un periodismo más de compromiso ciudadano, un periodismo de denuncia, un periodismo de crítica, que visibilice los problemas de la sociedad. No creo en un periodismo de persecución, porque yo siempre he creído que el trabajo de los periodistas no es ir y capturar y meter preso a la gente, pero sí creo en ese periodismo de denuncia, que no debe de esconder los hechos que están aconteciendo. Ya si las autoridades o quienes correspondan actúan o no, ya no es problema del periodismo, pero el trabajo del periodista es ese, convertirse en esa voz de denuncia social, y la gente espera eso de sus periodistas, ¿verdad? La gente espera de sus periodistas que actuemos en esa línea. Yo trato de ir en eso, y mi trabajo con la parte formativa es precisamente eso, ¿verdad? Ir hacia un periodismo más de compromiso ciudadano, como decía García Márquez, un periodismo más cercano a la gente, ¿verdad? Un periodismo que llegue a la gente, que sirva a la gente, porque hemos llegado a una etapa, Celín, hace ya buen parte de tiempo, que el periodismo está como en la punta de una pirámide, y es como que no sabe usted si va a caer para este lado o va a caer para el otro. Y puede llegar un momento en que el periodismo se convierta en una profesión descartable, porque regularmente somos la profesión que más auditada y cuestionada está por sus televidentes, por sus oyentes, por sus lectores. O sea, el consumidor de noticias evalúa a los periodistas, sabe quién es quién, y ya no solamente lo sabe, lo dice, lo expresa. Entonces, en la visión que siempre tuve cuando empecé a estudiar periodismo,
estaba eso, un periodismo más cercano a la gente, un periodismo comprometido con la gente. ¿Y en los medios donde usted ha estado se lo han permitido? Fíjese que me lo han permitido, afortunadamente, me lo han permitido. Yo no puedo decir nunca que me han censurado. La gente ha visto mi trabajo ahora, por ejemplo, en pandemia. Sí. Y no he tenido problema de que me digan, no, ya no, esto no, esto sí, esto no. O tratemos esto con guante blanco. No, no lo he tenido. Y soy del criterio que a estas alturas de mi carrera, si me lo dicen, no lo haría. Sí. ¿Verdad? No sacrificaría el camino recorrido. Claro, ¿verdad? claro. Tal vez si se hubiera dado en un inicio, uno dice, bueno, el temor por el hecho de que uno quiere entrar y todo. Exactamente. Eso. Pero no se ha dado. Espero que no se dé, pero sí es algo que yo no permitiría. Y hablando de la pandemia, ¿cómo está su familia? ¿Está libre? Gracias a Dios. ¿Nadie le ha salido y contagiado? Gracias a Dios no. Y hemos tenido que poco a poco ir normalizando las actividades, ¿verdad? Claro, ya. Mi esposa con su trabajo, mis hijos en la... ¿Cuántos años tiene casado? Ya tengo... Yo me casé... ya tengo 27 años de casado. 27 años. ¿Y ella la conoció? Sí, nos conocimos desde antes. ¿Qué aguante de ella, va? Sí, yo le digo, pucha, te tocó aguantar. Entonces... ¿Cuántos hijos? Tenemos tres. Pucha. 3 hijos. Sí. ¿Y le salió algún periodista? 2. ¿Ah? 2. Pucha. 2 comunicadores, uno de ellos ya está... ¿Ya ejerce? No, lo estoy metiendo a hacer periodismo deportivo. ¿Le gusta el periodismo deportivo? Ok. Y ya está practicando en algunos programas. Qué interesante. Entonces ya está practicando. Sí. Pero me decía que le dice a su esposa que lo tuvo que aguantar. Sí, porque... No, así los primeros años de casado fueron críticos, porque uno venía de esa onda de la soltería. Sí. Y una vez me estaban esperando con la maleta afuera y me decía, bueno, si quieres tu vida de soltero, me dice hasta allí nomás llegamos. Sí, güey, pucha. Entonces, cuesta, dicen que el hombre madura más tarde que la mujer. Sí. Y la mujer adquiere más. ¿Y ella su complemento? Sí, no. ¿Su gran amor? Yo sí creo que si yo no me hubiera casado con ella, tal vez el rumbo de mi vida no hubiera sido el que ¿Estaría perdido? Tomó. No sé si estaría perdido, pero no habría sido el que tomó. Porque, honestamente, creo que con ella maduramos más, hablamos más, creo que me impulsó también a otras situaciones y lo motivó. Exactamente. Qué interesante. Quiero que hagamos un repaso por lo que estamos viviendo actualmente en el país. Pregunta puntual: ¿la reelección fue o no es legal? No es legal. No es legal. No. Esa era una de las cosas que usted me decía, que los políticos se enredan. Sí, bueno, como le digo, en el tiempo de Mel yo estaba en contra de la consulta popular, porque lo miraba como un mecanismo reeleccionista. Sí. Esta reelección, aunque le quisieron buscar el matiz legal, no es legal. Okay. Constitucionalmente no está permitido. Y desde el golpe usted dice que nosotros hemos tenido que venir pagando las consecuencias de lo que hemos vivido. Sí. Pero desde el golpe no ha habido otra administración más que la administración nacionalista. Sí, 12 años continuos. ¿Cómo lo evalúa? Bastante difícil para el país, cada vez más deteriorado. Yo escribí una columna reciente que se llama El lado oscuro de la política. Venimos en escasez de políticos, quienes han tenido que quienes han estado al frente, o a quienes se les ha permitido estar al frente de los partidos políticos, creo que han dañado aún más la imagen del político en el país, que a los buenos políticos les está costando pelear con esa imagen. Claro. Bastante difícil. Creo que se ha retrocedido bastante. Usted ve más pobreza, ve más dificultad económica, ve menos opciones de desarrollo, cada vez más endeudamiento externo. No ve usted, yo cuestiono, por ejemplo, para poner el tema sanitario, dicen que que nos van a dejar un sistema de salud más humano y cercano a la gente. Lo que usted ve es diferente. Sí. ¿Verdad? Un sistema de salud deteriorado, en crisis, sin personal que no le pagan, sin medicinas y con un país cada vez más enfermo. Sí. Entonces, una situación bien compleja la que va a enfrentar el país. El tema de corrupción se ha agudizado bastante. Nunca como estos últimos años la corrupción ha estado tan vigente y de manera permanente en el país. Y somos campeones en eso. Sí. Y en estos 12 años sí han habido muchos actos de corrupción. Es que ha sido reiterativo, o sea, ha sido una seguidilla, ¿verdad? Ha sido una seguidilla de casos en donde están vinculados grandes personajes que usted dice, ¿y qué pasa? O sea, y cuando usted ve situaciones como el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo,
¿verdad? Aquella, ¿se acuerda que eran votaciones? Sí. Duró casi un mes la elección de la Corte, porque no tenía los votos suficientes el candidato que se había escogido para ocupar la presidencia de la Corte Suprema, el actual presidente de la Corte Suprema. O sea, yo particularmente digo, es increíble que un profesional acepte una nominación sin tener el respaldo. O sea, no, y sin estar capacitado. Mire, yo le digo eso porque... ¿Cuántas votaciones se dio hasta que él salió electo? Él no salía entre los 15. Fue el último en salir y fue el presidente de la Corte Suprema. O sea, claro. Entonces, cuando se ve ese manipuleo, si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los actos de corrupción fuertes que el pueblo hondureño identifica en estos 12 años de administración nacionalista? Mire, el tema del seguro es emblemático. Sí. El tema del seguro es emblemático. Sé que pueden haber muchos más, pero el descalabro financiero del seguro social me parece que es un atentado contra la gente, porque se jugó con la salud de la gente. Hoy el tema de los hospitales móviles es otro que yo decía hoy en la mañana, son latas en realidad, y eso solo le va a durar 5 años, porque esos contenedores que son latas se van a oxidar, no hay forma de darles una vida útil más allá de la que tienen. Es dinero perdido, se pudo haber invertido en construcción de hospitales. ¿Y Marco Bográn es el único responsable? No, yo creo que hay más gente ahí, hay más. En estos casos así no hay responsables únicos. Yo creo que hay más gente involucrada. El problema es que quienes tienen que mostrarlos y darles el seguimiento respectivo son los entes de justicia. ¿Y por qué no actúan? ¿Por qué no actúa el ministerio? ¿Por qué no actúa la Corte? Por eso mismo que le digo, mire, los entes judiciales se politizaron. O sea, en lugar de que la justicia judicializara la política politizó a la justicia. ¿Verdad? Entonces usted tiene un fiscal general y una Corte Suprema que responden a intereses de sectores políticos, gobernantes y opositores. Entonces hay mucho que cortar ahí, hay mucho juego, hay mucho manipuleo entre partidos políticos, y entonces usted ve que hay casos que se juzgan de manera diferente en situaciones similares. Claro. A unos de una manera y a otros de otra. Entonces en algunos casos se actúa muy rápidamente, en otros se duerme bastante. ¿Y cómo analiza que en la Corte, ya cuando dan a juicio, evidencian que los fiscales no lograron armar bien el caso y les cambian figuras y les dicen esto no tuvieron que haberlo presentado así y sacan a gente? Pero fíjense que eso ha sido de siempre, no de ahora. Ajá. Cuando me tocó cubrir la Corte Suprema para la radio, siempre se vio esa situación. Se cuestionaba a la policía que ellos capturaban y que los jueces dejaban libres. El Ministerio Público cuestionaba que ellos actuaban, pero que la Corte y los jueces estaban comprados. Y los jueces decían que el Ministerio Público no documentaba bien los casos. Siempre fue ese trinomio bien difícil de juntar. Escabroso. Bien difícil de juntar, cada quien agarraba por sus propias líneas, sus propias direcciones. Aquí se dieron casos de políticos que decían que eran dueños de la Corte, ¿verdad? Que a ellos les correspondía poner al fiscal general y a otro al fiscal adjunto, el procurador uno, su procurador otro, y así se ha venido manejando la justicia en el país. ¿Cree que debe existir una depuración en el sistema judicial, en el engranaje judicial? Totalmente. Así como se hizo en la policía, porque nos dijeron, la depuración policial, y ya con eso ya estuvo, y en la Corte. Sí, es que creo que el secreto está en despolitizarlos, ¿verdad? Pero el problema es cómo, porque son cargos electos por políticos. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, y entonces la justicia parece difícil que juzgue a los mismos políticos que los nombraron. Sí. Y el tema de las audiencias públicas al final solo fue algo cosmético para maquillar un proceso en el que cada partido ya tenía escogido a quienes quería poner. O sea, ¿cómo mira las elecciones, las próximas elecciones? Porque ya estamos metidos en ese rollo, y Honduras, háblele de fútbol y de política y
es el platillo de preferencia del pueblo hondureño. Pero usted hablaba, hoy por hoy la política está demasiado contaminada, sí, y tiene una imagen muy difícil. Hay una imagen bien compleja de la política. Me preocupa que la gente vaya a decidir por el abstencionismo otra vez, porque puede ser un abstencionismo mayor y el abstencionismo hace daño. El problema es que usted ve no, por dónde. O sea, usted ve los partidos políticos, los tradicionales, ve un tripartidismo ya bien definido, sí, o sea, con líneas bien definidas. Sí. Usted ve 3 partidos políticos, Liberal, Libre y Nacional, ya con sus líneas bien definidas. El Libre y el Partido Liberal están en la lucha del lado oscuro y los que se denominan lado correcto. Y en el Partido Nacional, el lado oscuro dividido en 2. Entonces, ¿usted para dónde agarro? Sí. Y surgen nuevos partidos que tienen que luchar, o nuevos candidatos que tienen que luchar con la imagen, sí, que ya vienen arrastrando. Entonces, claro, una situación bien compleja. Pero aguanta Honduras otra administración cachureca. Yo creo que no, yo creo que ya es tiempo de la alternancia y creo que la gente se va a dar cuenta de eso. Creo que la alternancia. El tema es el papel que van a jugar los organismos electorales, ¿no? Porque las elecciones estilo Honduras, recuerden que la gente dice, ¿para qué voy a votar si al final mi voto no vale? Entonces, creo que el papel que jueguen los organismos electorales o los magistrados que están en el Consejo Nacional, tanto los del Consejo como los del Tribunal de Justicia Electoral, sí, creo que son más beligerantes, o por lo menos veo más beligerantes a ellos que los anteriores. Sí. Igual tiene que ser el aspecto de la denuncia, es importante. Situación que no se haga bien dentro de los organismos, deben de denunciarlo, claro, deben de poner en alerta. Va a ser un proceso bien difícil, bien complejo, tanto las internas como las generales. Claro. Si yo le pregunto a usted cuál es la noticia que más satisfacción le dio para cubrir en todos sus años de periodista, ¿cuál sería? De más satisfacción. Que usted dijera, me pulí, soy gallo. Bueno, lo que pasa es que está el tema de la satisfacción profesional por un lado, que no necesariamente debe estar ligada a una noticia que sea agradable o positiva. Ah, claro. Pero me ha tocado coberturas de mucho impacto, nacionales e internacionales. Pero por ejemplo el tema del golpe es algo que me da la satisfacción de haber podido hacer el trabajo que yo quería hacer, uh-huh, y que el medio lo haya permitido, uh-huh, ¿verdad? De poder transmitir en primicia el golpe. Creo que hicimos un buen trabajo y eso posicionó también al canal en su momento. Medio, sí. Pero fíjense que la cobertura que más me marcó fue la del huracán Mitch. O sea, fue la del huracán Mitch, porque fue una serie de sensaciones, claro, de dificultades, y fue una cobertura de una semana durmiendo nada más 2 horas. Sí. Vallejo nos convocó a la radio y dijo, bueno, tráiganse aquí un pantalón y un par de camisas, de aquí nos salimos hasta que esto termine. Sí, una semana completita. Entonces, sí, pero vi situaciones bien complejas, sí, claro, bien difíciles. Claro. Me tocó una situación que uno a veces dice, justamente aquí por donde venimos, en lugar que había una casa que había quedado en medio de un dique, no había nada ni a un lado, sí, ni a otro, sí, la familia estaba adentro y el papá en el techo de su casa, ¿cómo se llama?, pidiendo ayuda, sí, tratando de subir a los niños para ver si algún helicóptero llegaba a traer. Sí. Y yo estaba narrando ese momento, estábamos en esa cobertura, y de repente de un momento a otro la casa para abajo, sí, o sea, sí, y uno quedarse callado y no saber qué decir en ese momento. Sí. Entonces sí, ahí me di cuenta yo que en realidad el periodismo es una profesión más de compromiso social, más de sensibilidad, más de compromiso con la gente y no tanto con otros sectores. ¿El libro dónde lo podemos encontrar? Mire, el libro no lo iba a poner en una librería que ya me habían aceptado, pero como se viene la pandemia no lo pude colocar. Uh-huh. Hice la presentación en el Colegio de Periodistas el pasado 12 de marzo, ¿sí?,
y yo lo iba a poner al público la semana siguiente. Sí. No se pudo, entonces lo tengo yo, y quien lo desee me lo pida, y porque no hice un libro para venderlo, ¿verdad? No fue un libro para venderlo. Ah, no. No, es un libro para entregarles un aporte al Pero el que lo quiera lo puede contactar en las redes sociales. El que lo quiera me puede contactar por redes. Si no se lo puedo entregar personalmente por esta situación, sí, lo envío en digital, ¿verdad? Okay. Yo se lo envío en digital. Claro. Y en algún momento habrá oportunidades de poderlo entregar en físico. A ustedes lo voy a entregar en físico. Bueno, muchas gracias. Pero es un libro de práctica lectura, ¿verdad? No es muy es un libro de 110 páginas. Ajá. de lectura rápida, corta y muy práctico. Ya se está usando en 2 universidades fuera de la nuestra para asignaturas de ética periodística. Es un libro para estudiantes de periodismo, para periodistas en ejercicio, pero también es un libro propicio para consumidores de noticias. Perfecto. Entonces lo ha leído gente que no es periodista, pero que consume noticias. Esa era la idea con el libro. Estamos pensando hacer una versión, una segunda versión, incorporando otros temas, pero ese es un proceso todavía en análisis. Pero quien lo quiera y lo obtiene, o me manda el correo o me busca por las redes sociales y yo se los hago llegar. Perfecto. ¿Qué podemos seguir esperando de Aldo Enrique Romero en esa cámara, y a sus televidentes qué les dice? Pues solo darle continuidad al trabajo que estamos haciendo. Yo siempre digo que tengo una misión bien definida. Mi misión es hacer el periodismo que me gusta y que sé que la gente necesita. Y en la parte formativa, poder apoyar a los jóvenes para desarrollarse en esta profesión con valores, con ética, con compromiso ciudadano, con buenos contenidos, privilegiando de verdad una carrera que es noble, una carrera que es necesaria para la sociedad, y que hoy en día necesita que nosotros los periodistas la privilegiemos. Solo una pregunta: ¿las nuevas generaciones de periodistas se meten por ser famosos y no tienen tan claro qué es ser periodista? Muchos sí. Están en el rollo de que la televisión, que quiero ser viral. La primera pregunta que le hago yo a los estudiantes de periodismo cuando llegan a la primera clase es la siguiente: ¿por qué estudia periodismo? Porque si usted estudia periodismo para ser famoso, para hacer dinero, para salir en televisión o para creerse un artista, se equivocó de carrera, ¿verdad? Ahora, si usted estudia periodismo porque tiene vocación, porque le gusta, porque eso es donde usted se ve desarrollando un trabajo que no solamente le va a hacer sentir satisfecho a usted y que le va a servir para vivir, sino que también va a poner su periodismo al servicio de la gente, entonces sí está en la profesión correcta. Hoy en día muchos sacrifican la imagen por la viralidad, ¿verdad? Hay mucha cuestión viral en situaciones nada agradables. Sí. Y el rol del periodista no debe ser ese, ¿verdad? Sí. El periodista joven debe procurar construir un buen nombre, no tanto la fama, porque la fama es temporal, pero el buen nombre permanece. Correcto. Es el principal patrimonio de un periodista. No, y además el nombre debe de prevalecer incluso por el medio, porque un periodista puede estar hoy en un medio y el otro, pero por ejemplo, usted sigue siendo Aldo Romero, esté en el 11, esté en Hoy Mismo, esté en TVC matutino, es Aldo Romero. Exactamente, uno va construyendo un nombre. Sí. O sea, construir un nombre, una imagen, es difícil, cuesta años. Claro. Yo ya tengo 28 años en esto del periodismo. Sí. Destruirla es muy facilito. Claro. Sí. Pero tengo la satisfacción de eso, que en la calle la gente pues reconoce y comenta el trabajo. En realidad, ¿cómo se llama? Esas son satisfacciones. Son satisfacciones que uno tiene de que el público lo audita. Y lo audita para bien, entonces eso también es una satisfacción. Pues mire que le agradezco por su tiempo, y ya que estamos llegando al final, pues a todos mis invitados les regalo esta mascarilla. Si la abre por acá, por favor, y se la pone por encima de la suya. Quiero agradecerle por su tiempo, por haber dedicado un espacio y contarme su historia de vida. Espero que se haya sentido cómodo. No, encantado, de verdad, le agradezco. Y dejé unos minutos de la grabación del programa
para entregar el libro. Claro, no, ahorita cuando usted lo estime conveniente. Ay, gracias. Ese es un diseño, ¿verdad? Sí, original. Alta costura, exclusivísimo, solo para los que se vienen aquí a Jalón conmigo y le queda súper bien, Aldo. Gracias de verdad por su espacio, gracias por su tiempo y bueno, lo vamos a seguir viendo ahí en la televisión y formando a nuevas generaciones de periodistas. Y ahí estamos, y en ese proceso andamos. Bueno, muchas gracias a usted. ¿El libro lo tiene? Bueno, Celín, este es el libro, Periodismo, ¿para qué sirve lo que hacemos? Lo mostramos quiero entregárselo como un aporte. Aquí vamos a ponerle ahí la dedicatoria. ¿Para qué sirve lo que hacemos? Y que sea de aporte, la verdad. Muchas gracias. Y le deseo muchos éxitos en su... Muchas gracias. En su labor. Y que sigan los éxitos, ¿verdad? Porque en esto del periodismo es de seguir creciendo día a día, ¿verdad? Sí, y yo me he trazado una meta, le cuento. Don Esdras es Don Esdras, ¿verdad? Y él tiene su trayectoria y su nombre bien marcado. Yo estoy haciendo mi esfuerzo para que la gente sepa pues que no solo por ser hijo de Don Esdras es que yo estoy en los medios de comunicación. Así lo digo a mi hijo yo, sí. O sea, uno tiene que trabajar para eso y creo que lo que se agradece es que Don Esdras me ha permitido poderlo hacer en el medio que él es dueño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Pero al final uno hace su carrera también, hace su trayecto. Claro. Y es una satisfacción también. Claro. Así es que ya sabe usted que nos está viendo, si quiere el libro lo pueden contactar a Don Aldo. ¿Cuáles son las redes, Don Aldo? Estoy en Twitter, @Aldoro, en Facebook, Aldo Romero, y en LinkedIn también. Ok, perfecto. Querido Selim, gracias por la deferencia, que sea de aporte. Aldo Romero, octubre de 2020. Así que ustedes ya saben, periodismo, ¿para qué sirve lo que hacemos? Él es el autor de este libro, lo contacta en sus redes sociales y lo puede adquirir. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede